La española inglesa. Entre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz, Clotaldo, un caballero inglés, capitán de una escuadra de navíos, llevó a Londres una niña de edad de 7 años, poco más o menos, y esto contra la voluntad y sabiduría del conde del Este, que con gran diligencia hizo buscar la niña para volvérsela a sus padres, que ante él se quejaron de la falta de su hija, pidiéndole que, pues se contentaba con las haciendas y dejaba libre las personas, no fuesen ellos tan desdichados que, ya que quedaban pobres, quedasen sin su hija, que era la lumbre de sus ojos y la más hermosa criatura que había en toda la ciudad. Mandó el conde echar bando por toda su armada, que, so pena de la vida, volviese la niña cualquiera que la tuviese. Mas ningunas penas ni temores fueron bastantes a que Clotaldo la obedeciese, que la tenía escondida en su nave, aficionado, aunque cristianamente, a la incomparable hermosura de Isabel, que así se llamaba la niña. Finalmente sus padres se quedaron sin ellas, tristes y desconsolados, y Clotaldo, alegre sobremodo, llegó a Londres y entregó por riquísimo despojo a su mujer a la hermosa niña. Quiso la buena suerte que todos los de la casa de Clotaldo eran católicos secretos, aunque en lo público mostraran seguir la opinión de su reina. Tenía Clotaldo un hijo llamado Ricadero, de edad de 12 años, enseñado de sus padres a amar y temer a Dios y estar muy entero en las verdades de la fe católica. Catalina, la mujer de Clotaldo, noble cristiana y prudente señora, tomó tanto amor a Isabel que como si fuera su hija la criaba, regalaba e industriaba, y la niña era de tan buen natural que con facilidad aprendía todo cuanto le enseñaba. Con el tiempo y con los regalos fue olvidando los que sus padres verdaderos le habían hecho, pero no tanto que dejase de acordarse y suspirar por ellos muchas veces. Y aunque iba aprendiendo la lengua inglesa, no perdía la española, aunque Clotaldo tenía cuidado de traerle a casa, porque Clotaldo tenía cuidado de traerle a casa secretamente españoles que hablasen con ella. De esta manera, sin olvidar la suya, como está dicho, hablaba la lengua inglesa, como si hubiese nacido en Londres. Después de haberse enseñado todas las cosas de labor que puede y debe saber una doncella bien nacida, le enseñaron a leer y escribir más que medianamente, pero lo que tuvo extremo fue en tañer todos los instrumentos que a una mujer son lícitos, y esto con toda perfección de música, acompañándola con una voz que le dio el cielo, tan extremada que encantaba cuanto cantaba. Todas estas gracias adquiridas y puestas sobre la natural suya, poco a poco fueron encendiendo el pecho de Ricadero, a quien ella, como a hijo de su señor, quería y servía. Al principio le salteó amor con un modo de agradarse y complacerse de ver la sin igual belleza de Isabel y de considerar sus infinitas virtudes y gracias, amándola como si fuera su hermana, sin que sus deseos saliesen de los términos honrados y virtuosos. Pero como fue creciendo Isabel, que ya cuando Ricadero tenía 12 años, aquella benevolencia primera y aquella complacencia y agrado de mirarla se volvió en ardentísimos deseos de gozarla y de poseerla, no porque aspirase a esto por otros medios que por los de ser su esposo, pues de la incomparable honestidad de Isabela, que así la llamaban ellos, no se podía esperar otra cosa, ni aun él quisiera esperarla, aunque pudiera, porque la noble condición suya y la estimación en que a Isabela tenía, no consentía que ningún mal pensamiento echase raíces en su alma. 1000 veces determinó manifestar su voluntad a sus padres y otras tantas no aprobó su determinación, porque él sabía que le tenían dedicado para ser esposo de una muy rica y principal doncella escocesa, asimismo secreta cristiana como ella, y estaba claro, según él decía, que no habían de querer dar a una esclava, si este nombre se podía dar a Isabela, lo que ya tenían concertado de dar a una señora. Y así, perplejo y pensativo, sin saber qué camino tomar para venir al fin de su buen deseo, pasaba una vida tal que le puso a punto de perderla.
pero pareciéndole ser gran cobardía dejarse morir sin intentar algún género de remedio a su dolencia, se animó y esforzó a declarar su intento a Isabela. Andaban todos los de la casa tristes y alborotados por la enfermedad de Ricaredo, que de todos era querido y de sus padres con el extremo posible, así por no tener otro, como porque lo merecía por su mucha virtud y su gran valor y entendimiento. No le acertarían los médicos la enfermedad, ni él osaba ni quería descubrírsela. En fin, puesto en romper por las dificultades que él se imaginaba, un día se entró Isabela a servirle, viéndola sola, con desmayada voz y lengua turbada, le dijo: «Hermosa Isabela, tu valor, tu mucha virtud y grande hermosura me tienen como me ves. Si no quieres que deje la vida en mano de las mayores penas que pueden imaginarse, responda el tuyo mi buen deseo, que no es otro que el recibirte por mi esposa, a hurto de mis padres, de los cuales temo que, por no conocer lo que yo conozco que mereces, me han de negar el bien que tanto me importa. Si me das la palabra de ser mía, yo te la doy desde luego, como verdadero y católico cristiano, de ser tuyo, que, puesto que no llegue a gozarte como lo llegaré, hasta que con bendición de la Iglesia y de mis padres sea aquel imaginar que con seguridad eres mía. Será bastante a darme salud y a mantenerme alegre y contento hasta que llegue el feliz punto que deseo». En tanto que esto dijo Ricaredo, estuvo escuchándole Isabela con los ojos bajos, mostrando en aquel punto que su honestidad se igualaba a su hermosura y a su mucha discreción su recato. Y así, viendo que Ricaredo callaba, honesta, hermosa y discreta, le respondió de esta suerte: «Después que quiso el rigor o la clemencia del cielo, que no sé a cuál de estos extremos lo atribuya, quitarme a mis padres, señor Ricaredo, y darme a los vuestros, agradecida las infinitas mercedes que me han hecho, determiné que jamás mi voluntad saliese de la suya, y así sin ella tendría no por buena, sino por mala fortuna, la inestimable merced que queréis hacerme. Si con su sabiduría fuere yo tan virtuosa que os merezca, desde aquí os ofrezco la voluntad que ellos me dieren, y en tanto que esto se dilatare o no fuere, entretengan vuestros deseos saber que los míos serán eternos y limpios en desearos el bien que el cielo puede daros». Aquí puso silencio Isabela a sus honestas y discretas razones, y allí comenzó la salud de Ricaredo y comenzaron a revivir las esperanzas de sus padres, que en su enfermedad muertas estaban. Despidiéronse los dos cortésmente, él con lágrimas en los ojos, ella con admiración en el alma de ver tan rendida su amor la de Ricaredo, el cual, levantando del lecho, al parecer de sus padres por milagro, no quiso tenerles más tiempo ocultos sus pensamientos, y así un día se los manifestó a su madre, diciéndole en el fin de su plática, que fue larga, que si no se casaba con Isabela, que si no le casaban con Isabela, que el negársela y darle la muerte era todo una misma cosa. Con tales razones, con tales encarecimientos, subió al cielo las virtudes de Isabela. Con tales razones, con tales encarecimientos subió al cielo las virtudes de Isabela Ricaredo, que le pareció a su madre que Isabela era la engañada en llevar a su hijo por esposo. Dio buenas esperanzas a su hijo de disponer a su padre a que con gusto viniese a lo que ya ella también venía, y así fue que, diciendo a su marido las mismas razones que a ella había dicho su hijo, con facilidad lo movió a querer lo que tanto su hijo deseaba, fabricando excusas que impidiesen el casamiento que casi tenía concertado con la doncella de Escocia. A esta sazón tenía Isabela 14 y Ricaredo 20 años, y en esta tan verde y tan florida edad, su mucha discreción y conocida prudencia los hacía ancianos. 4 días faltaban para llegarse aquel en el cual los padres de Ricaredo
querrían que su hijo inclinase el cuello al yugo santo del matrimonio, teniéndose por prudente y dichosísimos de haber escogido a su prisionera por su hija, teniendo en más la dote de sus virtudes que la mucha riqueza que con la escocesa se les ofrecía. Las galas estaban ya a punto, los parientes y los amigos convidados, y no faltaba otra cosa sino hacer a la reina sabidora de aquel concierto, porque sin su voluntad y consentimiento entre los de ilustre sangre no se efectuaba casamiento alguno. Pero no dudaron de la licencia, y así se detuvieron en pedirla. Digo pues que estando todo en este estado, cuando faltaban los 4 días hasta el de la boda, una tarde turbó todo su regocijo un ministro de la reina, que dio un recaudo a Clotaldo que su majestad mandaba, que otro día por la mañana llevase a su presencia a su prisionera, la española de Cádiz. Respondiéndole Clotaldo que de muy buena gana haría lo que su majestad le mandaba. Fuese el ministro y dejó llenos los pechos de todos de turbación, de sobresalto y miedo. «Ay», decía la señora Catalina, «si sabe la reina que yo he criado esta niña a la católica y de aquí viene a inferir que todos los de esta casa somos cristianos, pues si la reina le pregunta qué es lo que ha aprendido en 8 años que es prisionera, ¿qué ha de responder la cuitada que no nos condene, por más discreción que tenga?» Oyendo lo cual Isabela le dijo: «No le dé pena alguna, señora mía. Ese es temor que yo confío en el cielo que me ha de dar las palabras en aquel instante por su divina misericordia, que no sólo no os condenen, sino que redunden en provecho vuestro». Temblaba Ricaredo, así como adivino de algún mal suceso. Clotaldo buscaba modos que pudiesen dar ánimo a su mucho temor, y no los hallaba sino en la mucha confianza que en Dios tenía y en la prudencia de Isabela, a quien encomendó mucho que, por todas las vías que pudiese, excusase el condenallos por católicos, que, puesto que estaban prontos con el espíritu a recibir martirio, todavía la carne enferma rehusaba su amarga carrera. Una y muchas veces le aseguró Isabela estuviesen seguros que por su causa no sucedería lo que temían y sospechaban, porque aunque ella entonces no sabía lo que había de responder a las preguntas que en tal caso la hiciesen, tenía viva y cierta esperanza que había de responder, de modo que, como otra vez había dicho, sus respuestas le sirviesen de abono. Discurrieron aquella noche en muchas cosas, especialmente en que, si la reina supiera que eran católicos, no les enviara recaudo tan manso, por donde se podía inferir que sólo quería ver a Isabela, cuya sin igual hermosura y habilidades había llegado a sus oídos como a todos los de la ciudad. Pero ya en no habérsela presentado se hallaban culpados, de la cual culpa hallaron. Sería bien disculparse con decir que desde el punto que entró en su poder la escondieron y señalaron para esposa de su hijo Ricaredo, pero también en esto se culpaban, por haber hecho el casamiento sin licencia de la reina, aunque esta culpa no les pareció digna de gran castigo. Con esto se consolaron y acordaron que Isabela no fuese vestida humildemente como prisionera, sino como esposa, pues ya lo era de tan principal esposo como su hijo. Resueltos en esto, otro día visitaron a Isabela a la española con una saya entera de raso verde, acuchillada y forrada en rica tela de oro, tomadas las cuchilladas con unas eses de perlas y toda ella bordada de riquísimas perlas, collar y cintura de diamantes y con abanico a modo de las señoras damas españolas. Sus mismos cabellos, que eran muchos rubios y largos, entretejidos y sembrados de diamantes y perlas, le servían de tocado. Con este adorno riquísimo y con su gallarda disposición y milagrosa belleza, se mostró aquel día a Londres sobre una hermosa carroza, llevando colgados de su vista las almas y los ojos de cuantos la miraban.
Iba con ella Clotaldo y su mujer y Ricadero en la carroza, y a caballo muchos ilustres parientes suyos. Toda esta honra quiso hacer Clotaldo a su prisionera por obligar a la reina a la tratase como a persona, como a esposa de su hijo. Llegados pues a palacio y a una gran sala donde la reina estaba, entró por ella Isabela, dando así la más hermosa muestra que pudo caber en una imaginación. Era la sala grande y espaciosa, y a dos pasos se quedó el acompañamiento y se adelantó Isabela, y como quedó sola, pareció lo mismo que parece la estrella o exhalación que por la región del fuego en serena y sosegada noche suele moverse, o bien así como rayos del sol que, al salir de día, por entre dos montañas se descubren. Todo esto pareció, y aun cometa, que pronosticó el incendio de más de un alma de los que allí estaban, a quien amor abrasó con los rayos de los hermosos soles de Isabela, la cual, llena de humildad y cortesía, se fue a poner de hinojos ante la reina, y en lengua inglesa le dijo: «Dé vuestra majestad las manos a esta su sierva, que desde hoy más se tendrá por señora, pues ha sido tan venturosa que ha llegado a ver la grandeza vuestra». Estuvo la reina mirando por un buen espacio sin hablarle palabra, pareciéndole, como después dijo a la camarera, que tenía delante un cielo estrellado, cuyas estrellas eran las muchas perlas y diamantes que Isabela traía, su bello rostro y sus ojos, el sol y la luna, y toda ella una nueva maravilla de hermosura. Las damas que estaban con la reina quisieran hacerse todas ojos, porque no les quedase cosa que mirar en Isabela, cuál alababa la viveza de sus ojos, cuál la color de su rostro, cuál la gallardía del cuerpo y cuál la dulzura del habla. Y tal hubo que, de pura envidia, dijo: «Buena es la española, pero no me contenta el traje». Después que pasó algún tanto la suspensión de la reina, haciendo levantar a Isabela, le dijo: «Hablad en español, doncella, que yo le entiendo bien y gustaré de ello». Y volviéndose a Clotaldo, dijo: «Clotaldo, agravio me habéis hecho en tenerme este tesoro tantos años a encubierto, mas él es tal que os haya movido, mas él es tal que os haya movido a codicia. Obligado estáis a restituírmele, porque de derecho es mío». «Señora», respondió Clotaldo, «mucha verdad es lo que vuestra majestad dice. Confieso mi culpa, si lo es, haber guardado este tesoro a que estuviese la perfección que conviene para aparecer ante los ojos de vuestra majestad, y ahora que lo está, pensaba traerle mejorado, pidiendo licencia a vuestra majestad para que Isabela fuese esposa de mi hijo Ricaredo, y daros, alta majestad, en los dos todo cuanto puedo daros». «Hasta el nombre me contenta», respondió la reina. No le falta más sino llamarse Isabela la Española, para que no me quedase nada de perfección que desear en ella. Pero advertir, Clotaldo, que sé que sin mi licencia la teníades prometida a vuestro hijo». «Así es verdad, señora», respondió Clotaldo, «pero fue en confianza que los muchos y relevados servicios que yo y mis pasados tenemos hechos a esta corona alcanzarían de vuestra majestad otras mercedes más dificultosas que la de esta licencia, cuanto más que aún no está desposado mi hijo». «Ni lo estará», dijo la reina, «con Isabela hasta que por sí mismo lo merezca. Quiero decir que no quiero que para esto le aprovechen vuestros servicios ni de sus pasados. Él por sí mismo se ha de disponer a servirme y a merecer por sí esta prenda, que yo la estimo como si fuese mi hija». Apenas oyó esta última palabra Isabela, cuando se volvió a hincar de rodillas ante la reina, diciéndole en lengua castellana: Las desgracias que tales descuentos traen, serenísima señora, antes se han de tener por dichas, por ver que por desventura. Ya vuestra majestad me ha dado nombre de hija. Sobre tal prenda, ¿qué males podré temer o qué bienes no podré esperar? Con tanta gracia y donaire decía cuanto decía Isabela,
que la reina se le aficionó en extremo y mandó que se quedase en su servicio, y se la entregó a una gran señora, su camarera mayor, para que la enseñase el modo de vivir suyo. Ricaredo, que se vio quitar la vida en quitarle a Isabela, estuvo a pique de perder el juicio, y así, temblando y con sobresalto, se fue a poner de rodilla ante la reina, a quien dijo: para servir yo a vuestra majestad no es menester incitarme con otros permisos que con aquellos que mis padres y mis pasados han alcanzado, que por haber servido a sus reyes. Pero pues vuestra majestad gusta que yo la sirva con nuevos deseos y pretensiones, querría saber en qué modo y en qué ejercicio podré mostrar que cumplo con la obligación que en vuestra majestad me pone. 2 navíos, respondió la reina, están para partirse en corso, de los cuales he hecho general al barón de Lansac. Uno de ellos os hago a vos capitán, porque la sangre de Dovenís me asegura que ha de suplir la falta de vuestros años y advertir a la merced que os hago, pues os doy ocasión en ella en que, correspondiendo a quien sois, sirviendo a vuestra reina, mostréis el valor de vuestro ingenio y de vuestra persona, y alcancéis el mejor permiso que, a mi parecer, vos mismo podéis acertar a desearos. Yo misma os seré guarda de Isabela, aunque ella da muestras que su honestidad será su más preciada guarda. Id con Dios que, pues vais enamorado, como imagino, grandes cosas me prometo de vuestras hazañas. Felices fuera el rey batallador que tuviera en su ejército 10.000 soldados amantes que esperan que el premio de sus victorias había de ser gozar de sus amadas. Levantaos, Ricaredo, y mirad si tenéis o queréis decir algo a Isabela, porque mañana ha de ser vuestra partida. Besó las manos Ricaredo de la reina, estimando en mucho la merced que le hacía, y luego se fue a hincar de rodillas ante Isabela, y queriéndola hablar no pudo, porque se le puso un nudo en la garganta que le ató la lengua, y las lágrimas acudieron a los ojos, y él acudió a disimularlas lo más que le fue posible. Pero con todo esto no se pudieron encubrir a los ojos de la reina, pues dijo: no os afrentéis, Ricaredo, de llorar, ni os tengáis en menos por haber dado en este trance tan tiernas muestras de vuestro corazón, que una cosa es pelear con los enemigos y otra despedirse de quien bien se quiere. Abrazad Isabela a Ricaredo y dadle vuestra bendición, que bien lo merece su sentimiento. Isabela, que estaba suspensa y atónita de ver la humildad y dolor de Ricaredo, que como a su esposo le amaba, no entendió lo que la reina le mandaba. Antes comenzó a derramar lágrimas, tan sin pensar lo que hacía, y tan sesga, y tan sin movimiento alguno, que no parecía sino que lloraba una estatua de alabastro. Estos efectos de los dos amantes tan tiernos y tan enamorados hicieron verter lágrimas a muchos de los circundantes, y sin hablar más palabras Ricaredo, y sin le haber hablado alguna a Isabela, haciendo Clotaldo y los que con él venían reverencia a la reina, se salieron de la sala, llenos de compasión, de despecho y de lágrimas. Quedó Isabela como huérfana que acababa de enterrar sus padres, y con temor que la nueva señora quisiese que mudasen las costumbres que en la primera la habían criado. En fin, se quedó, y de allí a 2 días Ricaredo se hizo a la vela, combatido, entre otros muchos, de 2 pensamientos que le tenían fuera de sí. El uno era el considerar que le convenía hacer hazañas que le hiciesen merecedor de Isabela, y el otro, que no podía hacer ninguna si había de responder a su católico intento, que le impedía no desenvainar la espada contra católicos, y no la desenvainaba, y si no la desenvainaba, había de ser notado de cristiano o de cobarde, y todo esto redundaba en perjuicio de su vida y en obstáculo de su pretensión. Pero, en fin, determinó de posponer al gusto de enamorado el que tenía de ser católico, y en su corazón pedía al cielo le deparase ocasiones
donde, con ser valiente, cumpliese con ser cristiano, dejando a su reina satisfecha y a Isabela merecida. 6 días navegaron los 2 navíos con próspero viento, siguiendo la derrota de las Islas Terceras, paraje donde nunca faltaban o naves portuguesas de las Indias Orientales o algunas derrotas de las occidentales. Y al cabo de los 6 días le dio de costado un recísimo viento que en el mar Océano tiene otro nombre que en el Mediterráneo, donde se llama mediodía, el cual viento fue tan durable y tan recio que sin dejarles tomar las islas les fue forzoso correr a España, y junto a su costa, en la boca del estrecho de Gibraltar, descubrieron 3 navíos, uno poderoso y grande, y los 2 pequeños. Arribó la nave de Ricaredo a su capitán para saber de su general si quería embestir a los 3 navíos que se descubrían, y antes que a ella llegase, vio poner sobre la gavia mayor un estandarte negro, y llegándose más cerca, oyó que tocaban en la nave clarines y trompetas roncas, señales claras o que el general era muerto o alguna otra principal persona de la nave. Con este sobresalto llegaron a poderse hablar que no lo había hecho después que salieron del puerto. Dieron voces de la nave capitana diciendo que el capitán Ricaredo pasase a ella, porque el general la noche antes había muerto de una apoplejía. Todos se entristecieron, si no fue Ricaredo, que se alegró no por el daño de su general, sino por ver que quedaba él libre para mandar en los 2 navíos, que así fue la orden de la reina, que, faltando el general, lo fuese Ricaredo, el cual con presteza se pasó a la capitana, donde halló que unos lloraban por el general muerto y otros se alegraban por el vivo. Finalmente, los unos y los otros le dieron luego la obediencia y la aclamaron por su general con breves ceremonias. No dando lugar a otra cosa, dos de los 3 navíos que habían descubierto, los cuales, desvirtuándose del grande, a las 2 naves se venían. Luego conocieron ser galeras y turquescas, por las medias lunas que en las banderas traían, de que recibió gran gusto Ricaredo, pareciéndole que aquella presa, si el cielo se la concediese, sería de consideración, sin haber ofendido a ningún católico. Las 2 galeras turquescas llegaron a reconocer los navíos ingleses, los cuales no traían insignia de Inglaterra sino de España, por desmentir a quienes llegasen a reconocerlos y no los tuviesen por navíos de corsarios. Creyeron los turcos ser naves derrotadas de las Indias y que con facilidad las rendirían. Fuéronse entrando poco a poco, y de industria los dejó llegar Ricardo hasta tenerlos a gusto de su artillería, la cual mandó disparar a tan buen tiempo que con 5 balas dio en la mitad de una de las galeras con tanta furia que la abrió por medio toda. Dio luego a la banda y comenzó a irse a pique sin poder remediar. La otra galera, viendo tan mal suceso, con mucha priesa le dio cabo y le llevó a poner debajo del costado el gran navío, pero Ricaredo, que tenía los suyos puestos y ligeros, que salían y entraban como si tuvieran remos, mandando cargar de nuevo toda la artillería, los fue siguiendo hasta la nave, lloviendo sobre ellos infinidad de balas. Los de la galera abierta, así como llegaron a la nave, la desampararon, y con priesa y celeridad procuraban acogerse a la nave, lo cual visto por Ricaredo y que la galera sana se ocupaba con la rendida, cargó sobre ella con sus 2 navíos y sin dejarla rodear ni valerse de los remos, la puso en estrecho, que los turcos aprovecharon asimismo del refugio de acogerse a la nave, no para defenderse en ella, sino para escapar las vidas por entonces. Los cristianos, de quien venían armadas las galeras, arrancando las branzas y rompiendo las cadenas, mezclado con los turcos, también se acogieron a la nave, y como iban subiendo por su costado, con la arcabucería de los navíos
los iban tirando como a blancos a los turcos no más, que a los cristianos mandó Ricaredo que nadie los tirase. De esta manera, casi todos los más turcos fueron muertos, y los que en la nave entraron por los cristianos, que con ellos se mezclaron, aprovechándose de sus mismas armas, fueron hechos pedazos. Que la fuerza de los valientes, cuando caen, se pasa a la flaqueza de los que se levantan. Y así, con el calor que les daba a los cristianos pensar que los navíos ingleses eran españoles, hicieron por su libertad maravillas. Finalmente, habiendo muerto casi todos los turcos, algunos españoles se pusieron a borde del navío y a grandes voces llamaron a los que pensaban ser españoles. Entrasen a gozar el premio del vencimiento. Preguntóle Ricaredo en español que qué navío era aquel. Respondiéronle que era una nave que venía de la India de Portugal, cargada de especería y con tantas perlas y diamantes que valía más de 1 millón de oro, y que con tormenta habían arribado a aquella parte, toda destruida y sin artillería, por haberla echado al mar la gente enferma y casi muerta de sed y de hambre, y sin artillería por haberla echado a la mar, la gente enferma y casi muerta de sed y de hambre, y que aquellas 2 galeras, que eran del corsario Arnaute Mami, el día antes las habían rendido, sin haberse puesto en defensa, y que, a lo que habían oído decir, por no poder pasar tanta riqueza a sus 2 bajeles, la llevaban a Jorro, para meterla en el río del Arache, que estaba allí cerca. Ricaredo les respondió que si ellos pensaban que aquellos 2 navíos eran españoles, se engañaban, porque no eran sino de la señora reina de Inglaterra, cuya nueva dio que pensar y que temer a los que la oyeron, pensando, como era razón que pensasen, que de un lazo habían caído en otro. Pero Ricaredo les dijo que no temiesen algún daño y que estuviesen ciertos de su libertad, con tal que no se les pusiesen en defensa. Ni es posible ponernos en ella, respondieron, porque, como se ha dicho, este navío no tiene artillería ni nosotros armas, así que nos es forzoso acudir a la gentileza y liberalidad de vuestro general, pues será justo que quien nos ha liberado del insufrible cautiverio de los turcos lleve adelante tan gran merced y beneficio, pues le podrá hacer famoso en todas las partes, que serán infinitas, donde llegare la nueva de esta memorable victoria y de su liberalidad, más de nosotros esperada que temida. No le pareció mal a Ricaredo las razones del español, y llamando a consejo los de su navío, le preguntó cómo haría para enviar todos los cristianos a España sin ponerse a peligro de algún siniestro suceso, si el ser tantos les daba ánimo para levantarse. Pareced de su voz que los hiciese pasar uno a uno a su navío, y así como fuesen entrando debajo de cubierta, matarle, y de esta manera matarlos a todos, y llevar la gran nave a Londres sin temor ni cuidado alguno. A eso respondió Ricaredo, pues que Dios nos ha hecho tan gran merced en darnos tanta riqueza, no quiero corresponderle con ánimo cruel y desagradecido, ni es bien que lo que puedo remediar con la industria lo remedie con la espada. Y así soy de parecer que ningún cristiano católico muera, no porque los quiero bien, sino porque me quiero a mí muy bien, y querría que esta hazaña de hoy, ni a mí ni a vosotros, que en ella me habéis sido compañeros, os diese mezclado con el nombre de valientes el renombre de crueles, porque nunca dijo bien la crueldad con la valentía. Lo que se ha de hacer en que toda la artillería de un navío de estos se ha de pasar a la gran nave portuguesa, sin dejar en el navío otras armas ni otras cosas más del bastimiento, y no alejando la nave de nuestra gente, la llevaremos a Inglaterra,
y los españoles se irán a España. Nadie osó contradecir lo que Ricaredo había propuesto, y algunos le tuvieron por valiente y magnánimo, y de buen entendimiento. Otros le juzgaron en sus corazones por más católico que debía. Resuelto, pues, en esto Ricaredo, pasó con 50 arcabuceros a la nave portuguesa, todos alerta y con las cuerdas encendidas. Halló en la nave casi 300 personas, de las que habían escapado de las galeras. Pidió luego el registro de la nave, y respondiéronle aquel mismo que desde el borde le había hablado la vez primera, que el registro le había tomado el corsario de los bajeles, que con ellos se había ahogado. Al instante puso el torno en orden, y acostando su segundo bajel a la gran nave, con maravillosa presteza y con fuerza de fortísimos cabestrantes, pasaron la artillería del pequeño bajel a la mayor nave. Luego, haciendo una breve plática a los cristianos, les mandó pasar al bajel desembrazado, donde hallaron bastimiento en abundancia, para más de un mes y para más gente. Y así como se iban embarcando, dio a cada uno 4 escudos de oro españoles, que hizo traer a su navío, para remediar en parte su necesidad cuando llegasen a tierra, que estaba tan cerca que las altas montañas de Avila y Calpe desde allí se parecían. Todos le dieron infinitas gracias por la merced que les hacía, y el último que se iba a embarcar fue aquel que por lo demás había hablado, el cual le dijo: por más ventura tuviera, valeroso caballero, que me llevaras contigo a Inglaterra, que no me enviaras a España, porque aunque es mi patria y no habrá sino 6 días que de ella partí, no he de hallar en ella otra cosa que no sea de ocasiones de tristeza y soledades mías. Sabrás, señor, que en la pérdida de Cádiz, que sucedió habrá 15 años, perdí una hija que los ingleses debieron de llevar a Inglaterra, y con ella perdí el descanso de mi vejez y la luz de mis ojos, que, después que no la vieron nunca, han visto cosa que de su gusto sea. El grave descontento en que me dejó su pérdida y la de la hacienda, que también me faltó, me pusieron de manera que ni más quise ni más pude ejercitar la mercancía, cuyo trato me había puesto en opinión de ser el más rico mercader de toda la ciudad. Y así era la verdad, pues fuera del crédito, que pasaba de muchos centenares de millares de escudo, valía mi hacienda dentro de las puertas de mi casa más de 50.000 ducados. Todo lo perdí, y no hubiera perdido nada como no hubiera perdido a mi hija. Tras esta general desgracia, y tan particular mía, acudió la necesidad a fatigarme, hasta tanto que, no pudiéndola resistir, mi mujer y yo, que es aquella triste que está allí sentada, determinamos irnos a las Indias como un refugio de los pobres generosos, y habiéndonos embarcado en un navío de aviso 6 días a la salida de Cádiz, dieron con el navío estos 2 bajeles de corsarios, y nos cautivaron, donde se renovó nuestra desgracia y se confirmó nuestra desventura. Y fuera mayor si los corsarios no hubieran tomado aquella nave portuguesa que los entretuvo, hasta haber sucedido lo que él había visto. Preguntóle Ricaredo cómo se llevaba su hija. Respondióle que Isabel. Con esto acabó de confirmarse Ricaredo en lo que ya había sospechado, que era el que el que se lo contaba era el padre de su querida Isabela, y sin darle algunas nuevas de ella, le dijo que de muy buena gana llevaría a él y a su mujer a Londres, donde hallasen nuevas de la que deseaban. Hízolos pasar luego a su capitana, poniendo marineros y guardias bastantes en la nao portuguesa. Aquella noche alzaron velas y se dieron priesa a apartarse de las costas de España, porque el navío de los cautivos libres, entre los cuales también iban hasta 21 turcos, a quien también
Ricaredo dio libertad por mostrar que más que por su buena condición y generoso ánimo se mostraba liberal, que por forzarle amor que a los católicos tuviese, rogó a los españoles que, en la primera ocasión que se ofreciese, diesen entera libertad a los turcos, que así mismo se le mostraron agradecidos. El viento, que daba señales de ser próspero y largo, comenzó a calmar un tanto, cuya calma levantó gran tormenta de temor en los ingleses, que culpaban a Ricaredo y a su liberalidad, diciéndole que los libres podían dar aviso en España de aquel suceso, y que si acaso había galeones de armada en el puerto, podían salir en su busca y ponerlos en aprieto y en término de perderse. Bien conocía Ricaredo que tenían razón, pero venciéndolos a todos con buenas razones, los sosegó. Pero más los quietó el viento, que volvió a refrescar, de modo que, dándoles en todas las velas, sin tener necesidad de amainallas ni aun de templallas, dentro de 9 días se hallaron a la vista de Londres, y cuando en él victoriosos volvieron, había 30 que de él faltaban. No quiso Ricaredo entrar en el puerto con muestras de alegría por la muerte de su general, y así mezcló las señales alegres con las tristes. Unas veces sonaban clarines regocijados, otras trompetas roncas. Unas tocaban los atambores alegres y sobresaltadas armas, a quien con señas tristes y lamentables respondían los pífanos. De una gavia colgaba, puesta al revés, una bandera de medias lunas sembrada. En otra se veía un luengo estandarte de tafetán negro, cuyas puntas besaban el agua. Finalmente, con estos tan contrarios extremos, entró en el río de Londres con su navío, porque la nave no tuvo fondo en él que la sufriese, y así se quedó en el mar a lo largo. Estas tan contrarias muestras y señales tenían suspensos el infinito pueblo que desde la ribera los miraba. Bien conocieron por algunas insignias que aquel navío menor era la capitana del barón de Lansac, mas no podía alcanzar cómo el otro navío se hubiese cambiado con aquella poderosa nave que en la mar se quedaba. Pero sacólos de esta duda haber saltado en el esquife, armado de todas armas ricas y resplandecientes, el valeroso Ricaredo, que a pie, sin esperar otro acompañamiento que aquel de un innumerable burgo que le seguía, se fue a palacio, donde ya la reina, puesta a unos corredores, estaba esperando le trujesen la nueva de los navíos. Estaba con la reina, con las otras damas, Isabela, vestida a la inglesa, y parecía tan bien como a la castellana. Antes que Ricaredo llegase, llegó otro que dio las nuevas a la reina de cómo Ricaredo venía. Alborotóse Isabela oyendo el nombre de Ricaredo, y en aquel instante temió y esperó malos y buenos sucesos de su venida. Era Ricaredo alto de cuerpo, gentil hombre y bien proporcionado, y como venía armado de peto, espaldar, gola y brazaletes y escarcelas, con unas armas milanesas